Una batalla tras otra es muchas cosas. Es una película que abarca numerosos temas, quizás demasiados para un análisis realizado apenas 12 a 18 horas después de verla por primera vez. Es la décima y más ambiciosa obra de Paul Thomas Anderson hasta la fecha. Es también su película mejor recibida, con críticos lanzando frases como película del año o película de la década antes de que siquiera llegue a su fin de semana de estreno. Es su primera cinta desde Punch Drunk Love en tomar lugar en el presente y, sin embargo, a pesar de que lleva más de 20 años en desarrollo, es una película que se siente como un misil a la época en la que vivimos. Es una dura crítica a un Estados Unidos cada vez más inclinado hacia un etnofascismo militar. Es también un thriller de acción que explora las dinámicas entre activismo y sexualidad, poder y responsabilidad, sumisión y liderazgo, etc. A nivel técnico, es un milagro al ser la primera película americana desde One-Eyed Jacks, dirigida por Marlon Brando en 1961, en ser rodada y exhibida en Vistavisión, pero por sobre todo, es la historia de un padre y una hija, y las brechas irreconciliables que los separan y que, generación tras generación, batalla tras batalla, seguimos intentando resolver. Bienvenidos a Corta Negro, el único canal dedicado a explorar el lugar de una batalla tras otra en la filmografía de Paul Thomas Anderson. No olviden suscribirse y ponerle like a este video si les gusta lo que están viendo. Empecemos. No debería ser una sorpresa que una batalla tras otra trate sobre paternidad. Esta ha sido una constante en la filmografía de PTA, como Adam Neyman señala en su libro Paul Thomas Anderson Masterworks, el cual recomiendo muchísimo. La especialidad de Anderson es la espectacular forma en que desintegra las fachadas que los mismos personajes crean para sí mismos, a menudo como defensa o reacción a la figura paterna y a las dinámicas de poder en las relaciones. El cine de Paul Thomas Anderson es el cine sobre los padres que buscamos y los padres que perdimos. Si hay algo que temáticamente distingue la ecléctica primera mitad de su carrera de la segunda, más contemplativa mitad, es que sus películas pasan de ser sobre hijos que buscan a sus padres a padres que buscan a sus hijos. Es un cambio de perspectiva interesante que probablemente está marcado por el nacimiento de los hijos de Anderson en la vida real. Podemos ver esta dinámica en muchas de sus películas. Por ejemplo, tenemos a John C. Reilly con Philip Baker Hall en Hard Eight, Mark Wahlberg con Burt Reynolds en Boogie Nights, Tom Cruise y Julianne Moore con Jason Roberts en Magnolia, Paul Dano con Daniel Day-Lewis en There Will Be Blood, Joaquin Phoenix con Philip Seymour Hoffman en The Master y ahora Chase Infinity y Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra. La filmografía de Paul Thomas Anderson está llena de hijos y figuras paternas que mantienen fachadas de autosuficiencia y poder, las cuales son espectacularmente destruidas a lo largo de las películas. Ejemplos icónicos de esto incluyen la famosa escena de llanto de Tom Cruise en Magnolia, escena de la iglesia en There Will Be Blood, o Philip Seymour Hoffman cantando A Slow Boat China en The Master. Siendo el séptimo de 9 hermanos y con un padre que ya estaba en el negocio, es fácil de entender por qué la paternidad es una eterna fascinación para el director. Incluso su productora, la Goulart Film Company, tiene ese nombre por el personaje que su padre interpretaba en el Canal 8 de Cleveland, Goulardi. Como mencioné al inicio, hay muchos ángulos desde los cuales abordar esta película, pero lo que más me resaltó luego del primer visionado es cómo la paternidad es explorada, en contraste con una filmografía llena de padres e hijos. Para mí, Una batalla tras otra trata sobre cómo un padre y su hija pueden hablar idiomas completamente distintos y cómo, a pesar de ello, usamos el amor para intentar cerrar esa brecha, por muy inútil que parezca el intento. Quizás todos estamos destinados a dejar de entender a nuestros seres amados, lo que no significa que no dejamos de intentarlo. Desde su primera escena juntos, es evidente que Bob Ferguson, interpretado por Leo DiCaprio, y su hija Willa, interpretada por Chase Infinity, sienten esta tensión, a la que el guión brillantemente le suma peso racial, político y temporal. Pero para entenderlo, debemos empezar por el inicio. Desde este momento voy a empezar a spoilear la película, les recomiendo muy encarecidamente ir a verla y luego volver para el resto del análisis. Si quieren ver el final de este video, sáltense a este código de tiempo. Si aún no la ven, cuéntenme, los he motivado a verla, les quité las ganas de verla. Para todos los demás, aquí vamos. La introducción del personaje de DiCaprio resume su rol a la perfección. La película arranca con un prólogo electrizante, en el cual se nos presenta el trío de personajes que pondrán la trama en movimiento. Bob y Perfidia, interpretada por Teyana Taylor, eran activistas revolucionarios pertenecientes a un grupo llamado los French 75. En la primera escena planean liberar a cientos de inmigrantes ilegales de un centro de detención comandado por Stephen Lockyer, interpretado por Sean Penn, un personaje al cual volveremos más adelante. Un centro que luce aterradoramente similar a los construidos bajo el segundo mandato de Trump. Mientras el grupo se prepara para la acción, Bob es precisamente el último en llegar. Ferguson es un personaje bien intencionado, pero durante toda la película, incluso en esta época dorada, es presentado como alguien que siempre tiene que correr para ponerse al día con los demás. Es imposible no darle una lectura política y racial a esto, considerando que los French 75 son mayoritariamente afroamericanos. Podríamos decir que Bob es el hombre blanco deconstruido, que tiene habilidades útiles para el grupo, pero que no vive la revolución
de la misma manera que el resto. Es durante sus múltiples escapadas que Bob y Perfidia forman una relación, tienen una hija, o al menos eso parece, lo que termina por desestabilizar a Perfidia y acabar con los French 75, mientras Bob y Willa son forzados a abandonar al resto y vivir en el anonimato. Durante toda la película, Leo está detrás de Perfidia, detrás de Willa, detrás de Sensei, interpretado por Benicio del Toro, siempre intentando ponerse al día, ¿no? Siempre corriendo detrás. De hecho, como bien señala Robert Daniels en su review, link en la descripción, tener a Leo como protagonista en el póster y en el tráiler parece casi un caballo de Troya, ¿no? Para darle cabida a las verdaderas protagonistas de la película, son Willa y Perfidia. Leo es un bufón, mientras que Willa y Perfidia son mujeres de acción. Agregaría que no es coincidencia que la película dedique su primer y su último plano a estos dos personajes. Los años transcurren en un literal abrir y cerrar de ojos, en un salto temporal por corte, igual de salvaje que el de There Will Be Blood. Han pasado 16 años y nuevamente PTA nos dice todo lo que tenemos que saber de estos personajes en sus planos introductorios. Willa es una adolescente en clases de artes marciales, una literal joven luchadora, y Bob está en su casa viendo The Battle of Algiers. Hola, Charlie del futuro acá. Vi la película de nuevo mientras estaba editando este video y me di cuenta que esa no es la primera escena con la que reintroducen a Leo DiCaprio en el segundo tercio de la película. La verdadera escena introductoria es Leo DiCaprio fumando hierba afuera del colegio de Willa, esperando una reunión de apoderados. Creo que el punto se mantiene, el plano explica que Leo DiCaprio es un padre dedicado, está yendo a las reuniones, sin embargo, igual está fumando marihuana fuera del colegio, por lo que quizás no es el más responsable de todos. Solo quería hacer esa aclaración. Ahora, de vuelta al video. Similar a Licorice Pizza, los roles de adulto y de niño están invertidos. Willa es la adolescente que mantiene el orden y Bob es el adulto que se queda en casa fumando marihuana. Es en estas primeras interacciones que vemos la brecha generacional que los separa, incluso cuando el cariño en la relación parece seguir presente. Willa resiente a Bob por sus métodos anticuados de protección, como prohibirle tener un celular o forzarla a llevar un rastreador que parece más un ladrillo. Y por su parte, Bob se irrita constantemente por la terminología y cuidado de las nuevas generaciones de no ofender a nadie. Aunque ambos se definirían como progresistas, esta escena ilustra cómo el progresismo se manifiesta de maneras muy distintas a lo largo del tiempo. Particularmente para Bob, un personaje que sea literalmente quedado atrás en el pasado, la idea de los pronombres he, she, they son una molestia para él, aunque los respeta. Sin embargo, es cuando son separados y obligados a huir que esta brecha se convierte en el corazón de la película. Hay una escena que es clave para entender esto, lo que se puede ver en el primer tráiler de hecho, es Leo intentando comunicarse con sus viejos amigos revolucionarios, o mejor dicho, lo que queda de ellos, pero no recuerda el preciso diálogo en código que tiene que recitar para identificarse. Funciona muy bien como un beat de comedia, pero creo que esta escena encierra la esencia de la película. Ferguson ya no es capaz de literalmente hablar el idioma de la revolución. Quizás deberías haber estudiado los textos un poco más cuidadosamente, le responden burlonamente desde el teléfono. Esto enfurece a Bob, quien no entiende cómo pueden priorizar la retórica revolucionaria por encima de la desesperación primal y paterna de no sé dónde está mi hija. La pregunta que Ferguson falla en responder apunta a esto mismo también. ¿Qué hora es? O si lo tradujéramos literalmente del inglés, ¿qué momento es? ¿Qué tiempo es? Una pregunta imposible de responder para un personaje que ha decidido aislarse del mundo. Es la clase de pregunta que Sensei, Willa o Perfidia habrían podido responder en un instante y sin pensarlo. Otro momento que noté la segunda vez que la vi que creo que ejemplifica esto muy bien es cuando Benicio del Toro y Leonardo DiCaprio andan corriendo por las calles y Leo solo está buscando un enchufe para poder cargar su teléfono, mientras Benicio del Toro está simplemente en otro nivel, está planificando la evacuación de inmigrantes que sabe que van a ser capturados. Pareciera que Leo está conversando con Benicio, pero en verdad solo se están tirando frases. No hay una real comunicación ahí. Están literalmente hablando idiomas distintos. Y creo que eso es fascinante. Es más, de hecho, argumentaría que el único momento en el que logran establecer una real comunicación es cuando Benicio ayuda a Leo a escapar del hospital y Leo se pone a confesar, a hablar un poco de estas cosas que se arrepiente respecto a la crianza de su hija. Como nunca aprendió a peinar su cabello, por ejemplo. Lo cual creo es un momento muy emotivo y muy infravalorado en la película. Logran un punto de encuentro a la hora de hablar de la familia, que es la cosa que más le importa tanto a Leo como a Benicio. Pero como se revela más tarde, Ferguson ni siquiera es el padre de Willa, su padre es Lockjaw. Así es momento de hablar de Stephen Lockjaw. Hay demasiado para analizar con su personaje, particularmente en el prólogo y en la dinámica sexual y manipulativa que tiene con Perfidia. La película es lo suficientemente ambigua como para sacar múltiples interpretaciones de esa relación, pero dado que nos estamos enfocando en la paternidad, lo miraremos desde esa perspectiva. Mencionamos al inicio que Anderson es el rey de destruir las fachadas en sus personajes, y parte de lo que hace esta película tan interesante dentro de su filmografía es que aquí Lockjaw es el que está fingiendo ser otra persona, y al mismo tiempo es el personaje más resistente al cambio en toda la película. Se puede discutir mucho lo realmente comprometido que Bob está con la revolución, pero la película lo presenta tal como es. Para bien o para mal, este es Bob Ferguson con sus torpezas y simplezas. Es sincero. En cambio, Lockjaw es una contradicción andante, casi como una representación humana de la supremacía blanca. Su personaje es una mezcla de odio
y fetichización en partes iguales. No tiene problema en asesinar, golpear y deportar a aquellos que considera inferiores por su color de piel, pero al mismo tiempo hay una tremenda energía sexual que no tiene miedo de expresar frente a personajes como perfidia. Bordea en lo trágico, pero el guión está absolutamente comprometido en mostrar lo monstruoso que puede ser. No debemos olvidar que la cacería que ocupa todo el segundo y tercer acto de la película es motivada por ocultar el hecho de que tuvo sexo con una mujer negra a una secta tipo Illuminati llamada los Christmas Adventurers. Acá me gustaría hacer un pequeño inciso. Hay mucho que digerir en la subtrama de los Christmas Adventurers. He leído decir a gente que la película está cobarda por no darle dimensionalidad a sus miembros y tratarlos como si fueran villanos de una película para niños, pero en mi opinión esto es algo positivo, no un negativo. Hay gente que simplemente es mala y PTA no tiene miedo a incluir a los supremacistas blancos dentro de ese grupo, lo cual me parece bien. El verdadero jugo de la película está en aquellos personajes que se ven tentados por ambos lados, como Stephen Lockyer. Humanizar lo inhumano es una pérdida de tiempo y me parece que Anderson lo entiende. Volviendo a Lockyer, lo que lo diferencia de muchos de los personajes de Anderson es que su desintegración es física, no mental. Durante todo el último acto parece que existe la ínfima posibilidad de que Steven se va a arrepentir de lo que está haciendo, de que de alguna forma va a cambiar, de que va a tener su momento Tom Cruise en Magnolia, donde va a llorar, la fachada se va a deshacer y algo grande, un gran gesto va a ocurrir. En uno de sus arrebatos de furia incluso le grita a Willa: nos podríamos haber conocido mejor si tuvieras mejores modales. Mientras más le grita y mientras más le insulta, más pareciera que está compensando algo que está tratando de, con violencia, cubrir eso que solo quiere salir desde su corazón, como si todavía quedara una pequeña pizca de humanidad en el fondo de su ser que le dice que no siga, pero que no puede permitirse escuchar porque necesita pertenecer a los Christmas Adventurers. Es interesante que Anderson vea la capacidad de redención incluso en personajes absolutamente detestables como TJ Mackey en Magnolia o Lancaster Dodd en The Master, pero aquí decidió que no hay vuelta atrás. En ese sentido, Lockyer es mucho más similar a un Terminator que a un ser humano. El personaje termina en uno de los destinos más crueles de toda la filmografía de PTA. Steven no solo recibe un escopetazo en la cara y choca su auto, peor aún, sobrevive a esto y es admitido como miembro de los Christmas Adventurers solo para recibir una pequeña oficina donde es liquidado con gas. Toda esta secuencia es brillante. En la superficie pareciera que Lockyer muere feliz creyendo que es aceptado, pero hay algo tan desolador en la idea de que todo esto, toda esta persecución, toda esta trama, toda esta saga fue por una oficina no muy distinta a la que encontrarías en cualquier cowork. No sé qué es peor, la idea de que Lockyer es feliz con esto o un potencial arrepentimiento, dándose cuenta de que este es el resultado de todas sus acciones y que es muy tarde para volver atrás. De solo pensarlo da escalofríos. En cualquier caso, su personaje termina siendo incinerado, literal polvo. Volviendo a Bob y Willa, ellos pasan la mayoría de la película separados, una representación física de ese abismo que los divide. No es hasta el final de la película que los vemos reunirse nuevamente, todo parece haber terminado, pero ella lo apunta con una pistola, pidiendo que repita el código para saber si es amigo o enemigo. Leo responde tratando de hacerle entrar en razón: tranquila, soy tu padre, calma. Y ella insiste en pedirle el código. Durante esos breves instantes son perfectos extraños, hablando idiomas completamente distintos, hasta que, de pronto, algo hace clic en ellos, se acercan y se abrazan, en un gesto de reconocimiento mutuo del amor y de las diferencias que existen entre ellos. Ferguson puede que no sea el padre biológico de Willa, pero es su padre después de todo, y Willa no es una niña que necesita protección, es la imagen viva de su madre y debe seguir su propio camino. Vi esta película con mi papá, tal como lo hemos hecho con cientos de películas, y este es un punto que me pegó muy fuerte, la verdad. Claro, no tengo una historia familiar tan loca como la de la película, ni cerca, pero esa distancia de la cual la película habla es algo que he estado sintiendo cada vez más con el paso de los años. Amo a mi papá, y el cine es una pasión que ambos compartimos, pero es muy doloroso ver cómo la edad y el tiempo nos alejan de maneras minúsculas, pero notables. El paso del tiempo es inexorable, pero no significa que no debamos seguir intentando construir esos puentes que nos conectan, incluso cuando hacerlo se vuelve cada vez más difícil. La última escena es quizás uno de los finales más esperanzadores de la filmografía del director. Willa parte a Oakland a seguir luchando mientras suena American Girl de Tom Petty, y Bob se queda solo en casa. Pareciera que la película está diciendo acá que quizás fallamos y no le entregamos a nuestros hijos un mundo mejor que el que recibimos, pero no podemos perder la fe en que quizás ellos lograrán cambiarlo. La batalla es la misma de siempre y hay que seguir luchando. Por primera vez en una película de PTA, las cosas no estallan en un gran gesto. Para ser una película con la palabra batalla en el título, tiene el núcleo más dulce de toda su filmografía. Padre e hija encuentran la paz, aunque esa paz implique seguir caminos completamente distintos. Y todo esto sin mencionar que es una de las películas más entretenidas del año. No entiendo cómo esto pasó por los filtros de un estudio, pero estoy muy agradecido que haya visto la luz del día. Sí, no tengo nada que agregar al consenso de una batalla tras otra. Es una gran película y muero por verla de nuevo. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿La vieron? ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿En desacuerdo? Estaré atento en los comentarios. Y nos veremos nuevamente cuando vea otra película que me motive a hablarles sin parar por
15 minutos. Y corta negro.